asignatura, por así decirlo, de telecomunicación que hay en el plan de estudio, de telecomunicación pura y dura, ¿vale? Es los fundamentos de la telecomunicación. Los conceptos que vamos a dar son básicos, 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 y cualquier ingeniero de telecomunicación los tiene que dar, saber y dominar, ¿vale? Eso es la primera vez que vais a adaptar vuestra cabeza a lo que son el mundo de las telecomunicaciones, ¿vale? Hasta ahora habíais visto una asignatura que se llamaba señales y sistemas, que tiene que ver mucho con las telecomunicaciones, pero para nosotros las señales y sistemas es la parte matemática que vamos a utilizar en teoría de la comunicación para hacernos frente al mundo real, ¿vale? La parte de señales y sistemas en realidad son matemáticas, ¿vale? Matemáticas aplicadas a las telecomunicaciones, y se ve un montón de herramientas y técnicas matemáticas como la transformada de Fourier, la transformada Z y otro tipo de cosas aplicadas, que son matemáticas puras aplicadas a la telecomunicación, ¿vale? Y entonces nosotros lo que vamos a hacer en teoría de la comunicación es utilizar esas matemáticas, que ya sabéis, para construir lo que serían los sistemas de telecomunicación, ¿vale? Por lo tanto, esta asignatura es muy importante, es muy básica, no es nada difícil, o sea, la gente que la estudia no tiene ningún problema en superarla, pero eso sí, tenéis que aprender un montón de conceptos nuevos que desde el primer día vamos a ir construyendo, y hasta el último día los conceptos que damos en el primer día son básicos y los vamos a aprender, ¿vale? Entonces, aunque la asignatura está dividida en dos parciales, las cosas del segundo parcial se basan en las cosas del primer parcial, y por lo tanto, como son básicas, se van a repetir. Por supuesto, se van a repetir en un montón de asignaturas a lo largo de toda la carrera, ¿vale? Porque os estoy diciendo que la asignatura es básica, muy básica. Es el primer paso, el primer escalón para introduciros en el mundo de las telecomunicaciones, ¿vale? Luego tenéis que pensar en ese aspecto. Vamos a tener que asimilar una de las cosas más importantes, que es cuál es el esquema de un sistema de telecomunicación. Y entonces veréis que si tenéis ese esquema en la mente siempre, cualquier problema al que os enfrentéis en cualquier situación de ingeniería de telecomunicación va a ser más fácil, ¿vale? Estoy hablando de la gente de sistemas de telecomunicación, como la de sonido e imagen, como la de electrónica de comunicaciones, como la de telemática. O sea, cualquier cosa que hacemos, estamos utilizando un sistema de telecomunicación, ¿vale? Ahora mismo está todo interconectado, todos los dispositivos se comunican con otros dispositivos, y todo eso se hace a través de un sistema de telecomunicación. Luego, cuando hay problemas, o cuando no sabemos qué está pasando, o no sabemos dónde tenemos que actuar, si mentalmente tenemos claro cuál es la cadena de transmisión, cuál es el sistema de telecomunicación, y podemos localizar los diferentes dispositivos que están en cada uno de los sitios, nos será más fácil actuar, ¿vale? Entonces, vamos a empezar ya a pensar como ingenieros de telecomunicación, porque nos vamos a dedicar toda la asignatura a la telecomunicación. De hecho, os recomiendo que los problemas, aunque sea un poco reiterativo, dibujéis siempre el sistema de comunicación y dibujéis los datos en los sitios donde está en esquema de cajitas. Pongáis los datos donde están las cosas, ¿vale? ¿Por qué? Porque os ayuda a ir asimilando cómo es un sistema de telecomunicación, ¿vale? Yo cuando hago problemas, ya lo veréis, siempre pongo el modulador, el transmisor, el canal y tal, y entonces vamos poniendo los datos para tener siempre en la mente cuál es el sistema de telecomunicación. Bueno, el mundo de las telecomunicaciones, como ya lo sabéis, estamos en el mundo TIC, esto avanza a velocidades increíbles, pero en realidad no, ¿vale? Los fundamentos básicos de las telecomunicaciones no avanzan tan rápido. Sí que avanzan los usos o las tecnologías de codificación o de compresión, pero lo que es el sistema básico de telecomunicación hace muchos años que se estableció y no avanza, ¿vale? Al principio las telecomunicaciones eran analógicas, ¿vale? Y ahora estamos todos con la mente en el mundo digital. Las telecomunicaciones analógicas y las telecomunicaciones digitales tienen mucho que ver, ya lo veréis. De hecho, vamos a empezar por las telecomunicaciones analógicas porque todavía hay comunicaciones analógicas, y porque además los fundamentos de esas comunicaciones analógicas veréis que al final son los mismos que los fundamentos de las comunicaciones digitales. Entonces, si entendéis las comunicaciones analógicas, que son muy sencillitas, cuando pegamos el salto a las comunicaciones digitales, pues veréis que es igual de fácil, ¿vale? Es un poco más complejo porque lo que transmitimos son datos y señales digitales, pero si entendemos cómo se han transmitido las señales en analógico, pues en digital será lo mismo. De hecho, hay artículos, hace poco vi un artículo, me comentaron, de telefonía inalámbrica, de esto de aquí, digital, y ponían el artículo del IECUBO, no penséis que era un artículo en una revista doméstica, no, del IECUBO, ponía que la comunicación de este micrófono inalámbrico digital era por FM, que es una modulación analógica. Y yo decía, no, esto no puede ser, si es digital. Y bueno, como veis, los fundamentos son los mismos, ¿vale? Le podemos llamar una cosa, otra cosa, pero son los mismos. Por eso, no denostéis la parte analógica, porque es muy importante. Además, en la parte analógica es donde vamos a introducir una serie de conocimientos básicos de medida de calidad, de ancho de banda, de relación señal-ruido, que son principales tanto en analógico como en digital. Y por lo tanto, si los entendemos en analógico, en digital cuando los utilicemos los tenemos dominados, ¿vale? Además, si uno tiene claro cuáles son los conceptos del sistema de telecomunicación y lo tiene claro desde el punto de vista sencillo, analógico o digital, pues cuando se construyen sistemas de comunicación más complicados,
se puede adaptar fácilmente, ¿vale? Porque cuando uno tiene claro la base, puedes adaptar. Es como si os dijera, si vosotros sabéis sumar muy bien, muy bien, muy bien, cuando llega la multiplicación, pues no tenéis problemas porque está basado en la suma, ¿vale? Pues esto es un poco igual. Si sabéis, tenéis los sistemas básicos de comunicaciones analógicas y digitales interiorizados, cuando llega un sistema como la transmisión TDT, que se hace una modulación o FDM, pues da igual, lo vais a entender, porque eso es un poco más complicado que esa que ya habéis visto, ¿vale? No se puede empezar a ver el mundo de las telecomunicaciones por las últimas tecnologías que se están utilizando, porque no llegaréis a comprenderlo. Bueno, por lo tanto, la asignatura es básica para un montón de asignaturas que vienen después, y por ejemplo, una de ellas es sistemas audiovisuales, que también la imparto yo. Entonces, cuando llegáis a sistemas audiovisuales, pues cuando hacemos uso de estos conocimientos de teoría de la comunicación, muchos de vosotros decís, es que no lo sé. No, o sea, los he dado yo, sé que lo sabéis, ¿vale? Tenéis una capacidad de reseteo total, el alumnado en general y los profesores también. Tenemos una capacidad de reseteo de un cuatrimestre a otro, de un periodo a otro, y nos olvidamos, pero no es verdad, ¿vale? Esos conocimientos los tenéis, y los habéis aprobado, los habéis asimilado, los habéis estudiado, esos conocimientos están ahí, y enseguida podréis volver a retomarlos, ¿vale? Por lo tanto, como es una asignatura muy básica, muy básica, cuando terminemos, va a haber errores de concepto que no vamos a permitir y que vamos a quitar puntos en los problemas, ¿vale? Y son errores de concepto que no os podéis permitir y que no podéis reproducir ni en esta asignatura ni en ninguna de las siguientes de la carrera, ¿vale? Porque no puede ser. Entre ellos, por ejemplo, el mal uso del decibelio, ¿vale? El decibelio os lo expliqué yo en talleres. Lo habéis estado utilizando en un montón de asignaturas, ¿vale? Y nosotros hoy volveremos a repasarlo. Pero eso sí, en teoría de la comunicación para nosotros es básico, no medimos todo en decibelios, ¿vale? Vamos a utilizar los decibelios en todas las asignaturas. Por lo tanto, aquí. El micrófono de Rafael Maya, por favor, apágalo. Gracias. Por lo tanto, aquel que no domine los decibelios va a tener problemas a lo largo de la asignatura, y además, que sepáis que quitamos muchos puntos en los problemas, ¿vale? Y diréis, es que me he equivocado, es que no he puesto en las unidades, me da igual, es que para nosotros es muy importante, ¿vale? Estamos en el mundo de las telecomunicaciones, sabéis que los decibelios se inventaron principalmente para las telecomunicaciones y por lo tanto, tenemos que utilizarlos, ¿vale? Otros conceptos muy básicos y que no podéis equivocar son el concepto de señal, que hoy lo vamos a explicar, que lo habéis utilizado en señales y sistemas, que hoy lo vamos a explicar desde el mundo de vista de la teoría de la comunicación. El concepto de ganancia, ¿vale? De que un dispositivo tenga ganancia o no tenga ganancia. El concepto de atenuación, no podemos equivocar ganancia con atenuación, que como sabéis es la inversa, ¿vale? El concepto de unidades lineales y unidades logarítmicas. O sea, una cosa expresada en unidades lineales y una cosa expresada en unidades logarítmicas en decibelios, ¿vale? No podemos equivocarlo. Todo eso lo vamos a repasar hoy, en el tema 1, que dura 1 hora, ¿vale? El concepto de relación señal-ruido, el concepto de ancho de banda, ¿vale? Todos esos conceptos son imprescindibles y no podemos permitirnos que no sepáis lo que son y no os podéis equivocar, ¿vale? Bueno, voy a hacer la presentación. Voy a compartir pantalla para que veáis la presentación, ¿vale? Nos vamos a ir a... Voy aquí. Presentación. Todas las transparencias las tenéis en Moodle, ¿vale? Por lo tanto... Bueno, pues ¿qué requisitos previos necesitáis? Como sabéis, en la página web, cada asignatura, cuando vais a ver pues, la guía de la asignatura y esas cosas, os sale un esquema de estos en los que os dicen en qué otras asignaturas se basa la asignatura esta, ¿vale? Teoría de la comunicación se basa, por una parte, en análisis de circuitos 2 y en señales y sistemas, ¿vale? De señales y sistemas, lo que es muy importante es que sepáis lo que es un sistema lineal e invariante en el tiempo, ¿vale? Son conceptos que ya habéis dado. Pensad que nosotros, en teoría de la comunicación, vamos a siempre hablar de cosas reales, de cosas físicas que se pueden construir. Sabéis que en señales y sistemas y en las matemáticas existen cosas o existen conceptos que no son reales, que no existen en la física real, ¿vale? Ya los veremos. Por lo tanto, nosotros vamos a aplicar conocimientos de señales y sistemas en teoría de la comunicación y siempre desde el punto de vista real, físico, que yo lo puedo construir, ¿vale? Sabéis, por ejemplo, una de las cosas, que un filtro ideal con una caída totalmente abrupta es imposible de construir electrónicamente. Bueno, pues nosotros vamos a hablar de esos filtros, de los que no se pueden construir electrónicamente, ¿vale? Luego vamos a ir haciendo hincapié en un montón de conceptos de señales y sistemas y le vamos a buscar la parte práctica, real, física que se utiliza, ¿vale? Por supuesto, tenéis que saber análisis de Fourier para señales y sistemas en tiempo continuo. Quiero decir, tenéis que saber cuál es la transformada de un seno, de un coseno, de una señal cuadrada, ¿vale? Porque eso es lo que vamos a transmitir por un cable. Y como lo vamos a transmitir por un cable, tenemos que saber cuál es su transformada de Fourier, o sea, cuál es su espectro, ¿vale? Porque es imprescindible. Son muy básicos. En las transparencias tenéis una tabla de los conceptos que vamos a utilizar. Siempre que utilicemos uno de estos conceptos, los repasaremos, pero que los repasemos no significa que tengáis que explicarlo, o sea, que yo tenga que explicar cómo se llega a la transformada de Fourier de un seno, ¿vale? No lo voy a hacer. Vosotros sabéis cuál es y ya está.
Otra de las asignaturas básicas es estadísticas y procesos estocásticos, ¿vale? La estadística y los procesos estocásticos para los ingenieros de telecomunicación son imprescindibles. ¿Por qué? Porque, bueno, ojalá pudiéramos transmitir señales por el aire, por ejemplo, que siempre conociéramos cómo van a ser, pero hay señales en general que no sabemos lo que se va a transmitir. Entonces nos acercamos a esas señales que se transmitan por el aire desde un punto de vista estadístico, ¿vale? Esa señal decimos que es una variable aleatoria que no sabemos cómo es, pero bueno, conocemos ciertas cosas de esa señal, que es, pues, por ejemplo, su función de distribución o su función de densidad de probabilidad, ¿vale? Siempre que utilicemos uno de estos conceptos, los explicaremos. Yo no voy a explicar lo que es una función de densidad de probabilidad, la voy a utilizar y la función de densidad de probabilidad que utilice, os diré cómo se calcula y todo eso. Pero son conceptos que tenéis que tener asumidos, ¿vale? Por supuesto, vamos a utilizar números complejos, ¿vale? Los números complejos, ya sabéis, para nosotros es nuestros números, no existen los números reales solo. Bueno, pues tenéis que saber manejarlos, tenéis que saber calcularlos y ya está. Y vamos a utilizar funciones trigonométricas. ¿Por qué hay funciones trigonométricas? Porque nos vamos a acercar, como ya habéis visto en señales y sistemas, nos vamos a acercar a las señales desde el punto de vista de las señales más simples, que son los senos y los cosenos, ¿vale? Entonces, las funciones trigonométricas de seno, coseno, pues necesitamos manejarlas, saber cómo son, calcular cuál es el seno al cuadrado, la suma de cosenos, todas esas cosas, ¿vale? Y esos son conceptos básicos que tenéis que tener, ¿vale? Otro concepto básico que tenéis que tener, aparte de la transformada de Fourier, para hacer su representación de la señal temporal y de la señal en frecuencia, ¿vale? Nosotros vamos a estar pegando saltos desde el mundo temporal al mundo frecuencial y al revés. Para nosotros va a ser lo mismo. O sea, cuando yo represento una señal de tiempo, en mi mente tiene que estar la señal espectral, la representación espectral ya aquí, la C. Y al revés, cuando yo veo una señal en el espectro, tengo que mirar un espectro y decir, uy, eso es un coseno o eso es una señal cuadrada, ¿vale? Para nosotros es la misma foto, o sea, o diferentes fotos de la misma cosa que somos capaces de reconocer. Y otra de las cosas de señales y sistemas es la convolución, ¿vale? El concepto de convolución y hacer la convolución, ¿vale? La diferencia entre convolución y otro tipo de procesado, ¿vale? Lo veremos. Y cuando hagamos la convolución de dos señales, pues veremos qué es lo que le pasa en el tiempo a esa convolución y qué es lo que le pasa en el espectro a esa convolución. Acordaros que la convolución se utiliza para saber, yo tengo un sistema lineal invariante, tengo una señal de entrada y a la salida hago la convolución y sé lo que tengo a la salida, ¿vale? Todos vamos poquito a poco recordando otra vez. ¿Qué más cosas necesitáis? Pues para las prácticas MATLAB. Vais a hacer todas las prácticas en MATLAB, ¿vale? En el laboratorio se utiliza MATLAB. Los conceptos básicos de MATLAB ya los sabéis manejar en señales y sistemas. Y aquí no vais a programar MATLAB, muchos MATLAB. Normalmente las funciones os las van a dar hechas, pero sí que tenéis que tener cierto manejo pues para variar los parámetros de entrada de una función o para hacer una representación o bueno, para manejarlos en el entorno MATLAB, ¿vale? Entonces empieza muy básico y bueno, y vais aprendiendo diferentes cosas. ¿De acuerdo? Bueno, los grupos que vamos a dar son estos de aquí, ¿vale? Nosotros somos el martes online y los profesores que van a dar los grupos de laboratorio pues son esos de ahí. Y los grupos de laboratorio se van a dar también online, pero son presenciales. Quiero decir, el profesor va a dar una sesión online de laboratorio en el cual os va a hacer la introducción a la práctica, la vais a estar realizando durante 2 horas y cuando pues, solucionando problemas, consultándoles con él y tal, y cuando terminen las 2 horas, vosotros tenéis que subir a Moodle la práctica que habéis hecho, ¿vale? Son individuales, las prácticas se hacen de forma individual y por lo tanto el laboratorio es presencial, o sea, presencial, es obligatorio que estéis, es online, pero tenéis que hacerlo en ese momento, ¿vale? Porque no se puede recuperar el laboratorio, se hace en ese momento, se entrega la memoria en ese momento y se termina esa práctica de laboratorio. ¿De acuerdo? Bueno, como estáis todos aquí, pues evidentemente ya estáis aquí y no tengo que decir cómo se entra en el Teams. El temario es este de aquí. Primero vamos a ver lo que es el modelo de sistema de comunicación para que os vayáis haciendo con el lenguaje que vamos a utilizar, con los conceptos y el lenguaje, porque las cosas las vamos a llamar por su nombre, ¿vale? Luego vamos a ver el tema 2, caracterización de las señales, muy importante, qué es lo que yo quiero transmitir, señales, todo lo que se transmite son señales. Luego vamos a hablar de un parámetro muy importante que es el ruido térmico, ¿vale? Ojalá yo cuando transmitiera una señal no se metiera ruido, entonces pues, bueno, vamos a ver cuál es el efecto del ruido, cómo se calcula el ruido, para calcular la calidad de una transmisión, ¿vale? Luego vamos a ver el concepto de distorsión, que es muy importante. Toda señal que se transmite se distorsiona y hay veces que la distorsión es tan grande que lo que recibimos no vale para nada o si vale, dependiendo de la distorsión. Bueno, pues todos esos conceptos. Luego hablaremos de las modulaciones analógicas, el tema 5, que veremos diferentes maneras de adaptarnos a los diferentes medios para transmitir. No lo mismo que yo quiera transmitir por un cable, que quiera transmitir por una antena o que quiera transmitir a un satélite, ¿vale? Que también es por una antena, pero mucho más lejos. Bueno, pues el tema 1, 2, 3, 4 y 5 corresponderían a el primer parcial, ¿vale? Hasta aquí tendríamos el primer parcial. Cuando terminemos estos temas, haremos el examen del primer parcial. Luego, ¿qué haremos? Pues siempre he estado moviéndome en el mundo analógico, pues lo primero que aprenderemos a hacer es a convertir la señal de analógico a digital. Yo sé que ya habéis dado conversión analógica a digital, ciertos conceptos en señales y sistemas, ¿vale? Pero lo veremos desde nuestro punto de vista muy práctico, real. O sea, cuando yo tengo una señal analógica, ¿cómo la digitalizo? Pues cuál es el régimen binario, cómo la puedo representar, cómo la codifico, cómo la cuantifico, ¿vale? Una vez que tengo ya la señal digitalizada, pues empezaré a hablar de transmisión digital, ¿vale? Transmisión digital o en banda base o
o en ancho o moduladas, ¿vale? Y esos son los 3 siguientes temas, ¿de acuerdo? Y esto será el segundo parcial. Entonces, esto es el bloque 1, que es el 40% de la nota, y esto es el bloque 2, que es el 60% de la nota, ¿vale? Como veis, la segunda parte es más extensa, ¿vale? Dura más semanas y es más extensa. Más cosas. Bueno, todo esto ya os lo he contado. Aquí tenéis todo. ¿Qué material vais a utilizar? Vale, pues, bueno, del laboratorio. En Teams tenéis toda la información, ¿vale? Os pondrán, cada práctica del laboratorio tendrá su guión y tendrá una serie de ficheritos de MATLAB que os tenéis que descargar para poder hacer la práctica, ¿vale? Os lo descargáis, son los scripts, y los scripts, bueno, les echáis un vistazo y el profesor os los explicará qué es lo que tenéis que hacer, y luego tenéis que rellenar un documento en Word con los datos que os salen a vosotros, ¿vale? A cada grupo les saldrán unos datos diferentes, porque el profesor va dando datos diferentes dependiendo del grupo, de entrada a la práctica, y por lo tanto son informes diferentes, ¿vale? El informe es, o sea, todos los informes que rellenéis es el 50% de la nota, y luego el día del examen final, en junio, en mayo, en junio es, haréis un pequeño examen online, ¿vale? De laboratorio, en el cual lo único que se va a comprobar es que habéis hecho las prácticas, ¿vale? Entonces, aquel que haya hecho las prácticas realmente las haya hecho él, no las haya copiado, ese examen no tiene ningún problema, ¿vale? Porque como ya lo ha hecho él, pues lo puede hacer y ya está, ¿vale? Entonces, acordaros, cada día de prácticas, las prácticas empezarán, os avisarán a través de Moodle, pero empiezan a partir del día 20, y cada práctica tiene un guión y un informe. El guión es con lo que vais haciendo la práctica y el informe es la memoria que tenéis que entregar, ¿vale? Os lo tenéis que descargar para que, bueno, y tenéis que tener MATLAB en casa, ¿vale? En vuestro ordenador. Ya sabéis que tenéis, a través de la UPM, podéis instalaros la versión de estudiante de MATLAB sin ningún problema, ¿vale? ¿Qué más cosas tenéis? Material disponible. A ver, nosotros creemos que habéis perdido una costumbre, no todo el mundo, que es básica, que es coger apuntes, ¿vale? Como ahora os damos todo y os ponemos todo en Moodle, pues creéis que no es necesario coger apuntes. Coger apuntes es imprescindible por 2 razones. Primero, porque os sirve para sintetizar, según vais recibiendo la clase, lo que yo estoy contando, ¿vale? O las cosas que vais anotando, o las reflexiones que vosotros vais haciendo. Cuando no hacéis ese esfuerzo de sintetizar lo que estáis recibiendo en una clase y de plasmarlo en un papel, os termináis aburriendo y perdiendo, ¿vale? Pero bueno, ya estáis en segundo de carrera, allá vosotros, ¿vale? Pero, vamos, creemos que es muy, muy útil coger apuntes para poder sintetizar todos esos conceptos, o simplemente para anotar, este concepto no lo he entendido, luego lo reviso, o este problema, esto no sé de dónde sale, luego intento comprobar de dónde sale, ¿vale? Las clases, y sobre todo ahora que son online, si las hacéis de forma pasiva, ya os garantizo que dentro de 2 semanas estáis totalmente perdidos, ¿vale? Si las tomáis como algo activo, en el cual vosotros vais tomando apuntes, vais preguntando, vais solucionando, vais repasando, la asignatura yo creo que es muy bonita, por lo que me dicen los alumnos y porque a mí me parece muy bonita, y vais a aprender muchas cosas, ¿vale? Bueno, tenéis todas las presentaciones de clase, por lo tanto, no tenéis que coger apuntes de lo que está en las presentaciones, simplemente tenéis que coger complementos a esas presentaciones, ¿vale? Notas de clase, notas de, bueno, pues esto no lo entiendo, esto lo miraré, o esto es muy importante, esas cosas que solemos decir los profesores. Además tenéis un par de libros en Moodle, ¿vale? Hay un libro que se llama ED, que es un libro son PDFs, de ejercicios breves, son ejercicios muy breves, muy cortos, muy sencillos, que están focalizados en una cuestión. Veréis que están por temas, y entonces hablará señal al ruido, cálculo de ruido, cálculo de potencia, cálculo de decibelios. Bueno, todos están con resolución, ¿vale? Es un libro que está hecho desde hace mucho tiempo. Luego hay conceptos de esos que están en ese libro que ya no vamos a dar, ¿vale? Pero aún así, podéis echarle un vistazo a los primeros, los más sencillos, o veréis que hay unas guías de estudio donde os dice cuáles son los ejercicios básicos, estos ejercicios breves recomendados, ¿vale? Cuidado, porque siempre el coordinador Pedro pone recomendados y no recomendados. Los recomendados además lo ponen verde y los no recomendados los ponen rojo. Para que sepáis, los no recomendados o son conceptos que ya no utilizamos como ahí están, como ahí aparecen, o son conceptos que no vamos a utilizar, ¿vale? Que no vamos a utilizar en esta primera asignatura de teoría de la comunicación, ¿vale? Tenéis el libro de ejercicios breves y tenéis un libro de problemas, ¿vale? En el libro de problemas son ejercicios, o casi todos son ejercicios de examen, ¿vale? De muchos años. La teoría de la comunicación ha variado muy poco desde hace muchos años. Os he dicho, los fundamentos de la teoría de la comunicación se establecieron hace bastantes años y no han cambiado, ¿vale? Entonces, los ejercicios son de examen de hace muchos años. Casi todos están con resolución, ¿vale? Si no están con la resolución, están con la solución numérica, ¿vale? La resolución es forma detallada de solucionar los problemas, y la solución numérica, pues es que te tiene que dar 25 decibelios, ¿de acuerdo? En teoría de la comunicación pasa lo siguiente, y es que para llegar al resultado se puede ir por diferentes caminos, ¿vale? Para nosotros, en teoría de la comunicación, todos los caminos son válidos y son correctos, ¿vale? Y lo veréis. Haré un problema y lo haré de una manera, y a lo mejor en el examen, que a lo mejor ese problema lo puse yo, lo había hecho de otra manera, pero la solución es la misma, ¿vale? Es un camino que hay que ir recorriendo hasta llegar a la solución, y se puede ir por varios sitios. Todos son correctos, si está bien hecho, y se tiene que llegar al mismo sitio, o sea, a la misma solución final, ¿vale? O sea, que no os preocupéis por eso. Si alguien hace algo de diferente manera, pero llega a la solución, a no ser que se autoengañe, que algunos en el examen lo hacen, es que me da la solución, ya, pero es que lo has hecho mal,
¿vale? No sé cómo votar esa solución porque está mal hecho. Bueno, pues tenerlo en cuenta. Además, ese libro, que está editado hace mucho tiempo, pues tiene un PDF anexo con ciertas anotaciones o erratas o observaciones, ¿vale? Si alguien se pone a hacer un problema y no le sale o cree que está mal, que nos lo diga, porque nosotros vamos añadiendo anotaciones a ese PDF, ¿vale? Para poner las erratas. En general ya llevamos unos cuantos años y por lo tanto yo creo que hemos detectado todas las erratas, pero bueno, es posible que todavía se nos cuele alguna, ¿vale? Tenéis que utilizar las tutorías, ¿vale? Ahora mismo que estamos en este mundo online horrible que a mí no me gusta nada, nos mandáis correos o por Teams y, bueno, pues iremos contestando, o Pedro, o yo, o Antonio Periodistas, iremos contestando, ¿vale? Fijaros que hay un fichero auxiliar hecho por Pedro que pone la lista de problemas recomendados y no recomendados, ¿vale? Y con algunas indicaciones. Pues este ejercicio es interesante para ver este concepto, o este ejercicio es muy difícil, o este ejercicio es muy sencillo, ¿vale? Es una guía para cuando vayáis haciendo. Esta asignatura tenéis una mala costumbre que es poneros a hacer ejercicios, porque son problemas lo que entran en los exámenes, poneros a hacer problemas sin haberos estudiado la teoría. Y eso es un error, ¿vale? Por favor, primero leeros la teoría, leerosla, aunque solo sea leerosla. Hay conceptos que a lo mejor no los entendéis y que haciendo problemas los vais a entender, pero no lo hagáis al revés porque el problema no lo vais a solventar nunca, ¿vale? Entonces, otra de las cosas que dejamos en los exámenes es un chuletario manuscrito, personal y hecho a mano, ¿vale? Manuscrito en el sentido literal de la palabra. Entonces, ahora que vais a empezar a hacer problemas, a estudiar poco a poco, os podéis seguir haciendo ese chuletario, ¿vale? Ese chuletario para cada parcial son 3 hojas, por lo tanto, sobran, vamos, en realidad con una hoja sería suficiente, pero bueno, como hay gente que escribe muy grande y otra gente que escribe muy pequeña y patatín patatán, 3 hojas. Pero iros haciendo el chuletario, o sea, de cada tema os hacéis un esquema de lo más importante y apuntáis las fórmulas, ¿vale? Muchas de ellas os las vais a aprender de aquí a final de curso, o sea, sí o sí, pero bueno, están ahí, apuntaros las fórmulas, ¿vale? Y luego, en cada tema, pues sabéis que en Moodle está dividido en temas, en cada tema hay una guía de estudio. ¿Por qué? Porque, bueno, el año pasado, cuando nos tuvimos que ir a online a mitad de marzo, pues de repente todos entramos en pánico, los alumnos y nosotros, y se nos ocurrió orientar un poco a los alumnos con guías de estudio, ¿vale? Ya estaban hechas las de la última parte y, bueno, Pedro ha hecho un esfuerzo por realizarlas de la primera parte, ¿vale? Creemos que son muy útiles y que os ayudan, ¿vale? También sabemos que muchos de vosotros ni siquiera las miran. Allá vosotros, ya sois mayores. Entonces, las guías de estudio os orientan, te dicen qué es lo más importante de cada tema. A ver, nosotros cuando explicamos un tema tenemos que contar muchas cosas. No podemos explicar solo lo que entra en el examen. ¿Por qué? Porque no tendría sentido, porque nuestro objetivo no es solo que aprobéis el examen, que por supuesto es el objetivo más importante, sino que aprendáis un montón de cosas y un montón de conocimientos alrededor de eso tan básico que es lo que os preguntamos en el examen, ¿vale? Entonces tenéis que tener una visión más amplia de lo que luego preguntamos en el examen. Por eso los temas son grandes y explicamos cosas bueno, o hacemos demostraciones matemáticas que no os vamos a pedir, pero que si sois capaces de entender esa demostración matemática, luego eso os sirve para poder hacer los problemas más fácilmente, ¿vale? Bueno, pues todas esas cosas están en las guías de estudio. Y por supuesto tenéis una carpeta con todos los exámenes desde el 2013-2014 solucionados, ¿vale? Tanto de teoría como de laboratorio, están todos solucionados. Los de laboratorio creo que no están solucionados todos, pero los de teoría están todos solucionados, ¿vale? Y de hecho los ejercicios, la inmensa mayoría de los ejercicios que voy a hacer en clase son de examen. Examen de tal fecha, vamos a hacer el apartado 2 de tal problema, o todo el problema. Son de exámenes, ¿vale? Porque son la base. Bueno, evaluación de la asignatura, pues ya lo habíamos visto, ¿vale? La teoría cuenta el 90% y el laboratorio el 10%. Aún así, hay que aprobar las dos partes por separado. O sea, esto hay que sacar más de 5 puntos y esto hay que sacar más de 5 puntos, ¿vale? Para aprobar la asignatura. El 40 al 60% de cada uno de los bloques ya os lo había dicho. Y ya está, ¿vale? Esto todo es cómo se calcula la nota, pero vamos. Importante, ¿cuándo tenemos el parcial? El martes 6 de abril a las 10:30. Si no recuerdo mal, ese martes, porque martes es el horario de lunes, ¿vale? Y es el día después de Semana Santa, o sea, el primer día después de Semana Santa, que es martes, que tenemos horario de lunes, ¿vale? Por lo tanto, ahí haremos el examen. Luego en Semana Santa os va a tocar estudiar. Total, como vamos a estar confinados, bueno, algo estudiáis. El otro parcial lo haremos junto con la evaluación final, que es el 4 de junio, ¿vale? Donde además se hace el examen de laboratorio. No tenéis que pedir el examen final. El que quiera ir por evaluación final, pues se va y punto. Aquí no hay que pedir nada, ¿vale? Nosotros os dejamos que os presentéis libremente a un parcial ahora en abril o al primer parcial y al segundo parcial ahora en junio o así en el extraordinario, ¿vale? Los parciales se guardan la nota siempre que sea mayor que 4, ¿vale? Cuando una nota es mayor que 4 se libera parcial hasta el extraordinario, ¿vale? Y con mayor de 4 se hace medio, ¿vale? Cada una de las partes tiene que ser mayor que 4 puntos para hacer medio. El año pasado era 3, este año es 4, ¿vale? Pues si hay algún repetidor, ¿vale? Se libera con mayor de 4 para hacer la media. Y no tenéis que indicar si queréis ir al examen parcial. Podéis en el examen de junio, podéis presentaros otra vez al primero para subir nota, porque como sabéis, según normativa UPM, siempre se guarda la nota más alta, ¿vale? Cuando podéis volver a presentar, siempre se guarda la nota más alta, ¿vale? Tanto en junio como en julio. Si el laboratorio lo aprobáis,
pues el laboratorio se libera indefinidamente, se guarda esa calificación y se libera indefinidamente por si hay alguien que va a repetir. Pero como nuestro objetivo es que no repitáis, pues no lo decimos, ¿vale? La evaluación final es lo mismo, ¿vale? Entonces, aunque aquí está repetido, no voy a contar. Acordaros, no es necesario solicitar prueba final, ¿vale? Y la evaluación del laboratorio, ya lo hemos dicho. Muy importante esto, 2 o más prácticas no realizadas se considera que el laboratorio no está cursado y por lo tanto el alumno será calificado, no podrá aprobar la asignatura, ¿vale? Porque no ha hecho el laboratorio y como no ha hecho el laboratorio no puede aprobar la asignatura, ¿vale? Y cada práctica que no se realiza se califica con 0 puntos. ¿De acuerdo? Son 5 prácticas. Son 5 prácticas, ¿vale? Recordaros que cada una de las prácticas se realiza el día del laboratorio y hay que hacer la memoria y subirla, ¿vale? Más cosas. La evaluación extraordinaria es lo mismo, lo único que es el 7 de julio, ¿vale? Y se rige por las mismas normas, con los mismos bloques liberados y todo eso. El material permitido en los exámenes, pues son, como os había dicho, 3 hojas de formulario, ¿vale? No se admiten fotocopias, las hojas tienen que ir grapadas porque las tenéis que llevar vosotros al examen, tienen que ir grapadas y no se pueden meter problemas, ¿vale? Solo son fórmulas y fórmulas, ¿vale? Y para el examen final, bueno, pues son 3 hojas para el primer parcial y 3 hojas para el segundo parcial, por lo tanto 6 hojas, ¿vale? No es que sean 6 hojas para cada parcial, sino que son 3 más 3, ¿vale? Tenerlo en cuenta.